Ok. El tema que vamos a revisar el día de hoy es una patología bastante frecuente. ¿En qué momento no tenemos casos de dolor abdominal? Y vamos a revisar la utilidad de los estudios de imagen, va recordando que la clínica y el examen físico son las principales herramientas diagnósticas en estos casos. El dolor abdominal es un síntoma muy frecuente. Se origina por un amplio espectro de trastornos benignos y muchas enfermedades que a veces también ponen en peligro la vida. La mayoría de los casos suele ser benigno. Estados Unidos reporta que de todas las consultas en el servicio de urgencia, el 6.5%, cerca de 7 millones de personas al año, consultan por una causa de dolor abdominal. Igual en México, el 30% de las consultas en urgencia son a causa del dolor abdominal, entonces entendemos la importancia de esta patología. El 50% de los casos de dolor abdominal agudo requieren hospitalización y un 30-40% de todos esos casos van a requerir una cirugía de urgencia. El dolor abdominal es una importante causa de morbimortalidad. El 40% a veces se diagnostican de forma errónea y a veces los pacientes necesitan de 2 a 3 visitas a los servicios de emergencia para el diagnóstico correcto de la causa del dolor abdominal agudo. Y tiene una mortalidad global del 10%. El síndrome de abdomen agudo se caracteriza o es un conjunto de signos y síntomas que tiene como base el dolor abdominal, que es dolor abdominal intenso, es de inicio brusco o insidioso y que tiene una rápida evolución de menor de 24 a 48 horas. Puede ser de origen abdominal o extraabdominal y es aquí donde hay que hacer una buena clínica. No ha sido raro aquellos pacientes que con infarto de miocardio de la cara anterior y lo diagnostican con una causa de dolor abdominal agudo y hasta los han ingresado al quirófano por esa causa. U otra vez el dolor en epigastrio que es causado por infarto y el infarto pasa desapercibido, ¿verdad? Y ese dolor abdominal intenso brusco generalmente se acompaña de signos de irritación peritoneal, que puede ser caracterizado por la rigidez de la musculatura abdominal, incremento de la sensibilidad abdominal con signo de rebote positivo y la resistencia muscular involuntaria a la pared abdominal. Y generalmente también se acompaña de otros signos y síntomas como los vómitos, dependiendo de la causa del abdominal agudo, la distensión abdominal, paro de evacuaciones, entre otros. El síndrome de abdomen agudo lo podemos caracterizar en no quirúrgico y quirúrgico. El abdomen quirúrgico puede ser no traumático y el traumático. Para efectos de clase nos vamos a sentar en el abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo quirúrgico puede ser debido a 5 mecanismos: la inflamación o la infección, perforación, obstrucción, hemorragia e isquemia, que en la mayoría de los casos no son excluyentes, es decir, que puede haber una mezcla de uno de los tipos de 5 mecanismos que ya les mencioné. Como les mencionaba, lo más importante en el síndrome de abdomen agudo es una historia clínica exhaustiva y la exploración física minuciosa, complementario con los exámenes laboratoriales. Pero en algunos casos, más en nuestros pacientes donde llegan tardíamente o son pacientes de edad avanzada o por la idiosincrasia de nuestra gente, los hallazgos en historia clínica y examen físico son inespecíficos, son ineficientes, por lo que donde el servicio de radiología juega un papel importantísimo, sobre todo con las radiografías, ultrasonido y la tomografía abdominal. Estas estadísticas son de México, donde en el servicio de urgencia del Seguro Social, en un periodo de 5 años, ellos estadificaron sus principales causas o las principales causas por las que los pacientes iban a quirófano, por los que han operado. Mire que la mayoría de los pacientes, solo hay pacientes de 18 años en adelante. La principal causa fue la apendicitis no complicada, seguida por apendicitis complicadas y posteriormente por biliares. Son las 3 principales causas por las que los pacientes ingresaron al quirófano. En general, la principal causa siempre del abdomen agudo va a ser una apendicitis, pero
si nos vamos por grupo etario, los pacientes de mayor edad tienen un pico más alto, lo que son la patología de la vía biliar o las obstrucciones intestinales. Entonces vamos a revisar y a ver los hallazgos de imagen de estas principales causas del abdomen agudo. Como las que mencioné, la apendicitis aguda. Recordemos que una patología que es más frecuente en la segunda o tercera década de la vida. Y generalmente los pacientes, la característica de estos pacientes es que el dolor abdominal generalmente inicia, el inicio agudo inicia a nivel del epigastrio con irradiación hacia la pared, hacia la fosa ilíaca derecha. Pueden o no tener signos de irritación peritoneal con rebote positivo. Síntomas específicos son la anorexia y las náuseas o vómitos. Y los signos a la exploración física, o sea, el signo de rebote positivo en estos pacientes. Desde el punto de vista de imagen, el diagnóstico de apendicitis tiene que ser eminentemente clínico, pero hay situaciones en las que se complica el diagnóstico, por ejemplo, pacientes poco colaboradores del examen físico, pacientes con algún problema de trastorno mental, los ancianos, que es un problema, el diagnóstico le puede ser complejo, el diagnóstico de apendicitis aguda. Pero generalmente en los estudios de imagen, principalmente el ultrasonido, se observa, como todos ya conocemos, la imagen tubular aperistáltica que no comprime, termina en asa ciega, que depende o que protruye desde lo que es el ciego. Y en muchas ocasiones, que no es frecuente encontrarlo, se observa el apendicolito. También signos indirectos son los cambios inflamatorios en la grasa pericolónica, periapendicular. El ultrasonido tiene una sensibilidad y una especificidad generalmente del 85 al 90% para apendicitis aguda, pero hay condiciones en las que es compleja. Hay pacientes en los que es típico el dolor, que los presenta por apendicitis aguda, pero en algunas ocasiones el dolor, el cuadro clínico es tan claro. Por ejemplo, este caso, que es un caso típico, el primero, es un masculino de 23 años de edad, con dolor en el epigastrio, que será de fosa ilíaca derecha, 24 de evolución, se acompaña de náuseas, hiporexia, no fiebre, tiene rebote positivo, leucocitos de 15.000, y hace la ecografía, pues se ve la imagen típica, pues con una clínica clara, bien específica, apendicitis aguda, se le hace ultrasonido porque lo presentan y se ve los hallazgos ecográficos de la asa ciega, que no comprime, peristáltica, que tiene un diámetro generalmente diámetro transversal mayor de 6 milímetros. Y vemos que no hay signos de complicación. Pero hay otros casos, como por ejemplo esta mujer, una mujer de 30 años de edad, con dolor en hipogastrio totalmente difuso, no es localizado, sí es la parte baja del abdomen, el dolor con 30 horas de evolución, la paciente tiene náuseas, tiene hiporexia, no hay fiebre, el examen físico no hay rebote, los leucocitos en 12.000, la prueba de embarazo está negativa, antes de su tercer día de menstruación. Entonces no es un cuadro tan fluido de apendicitis, pero al hacer ultrasonido sí se ve la imagen característica en asa ciega, peristáltica, no comprime, que protruye de lo que es el ciego, con un diagnóstico ecográfico de apendicitis aguda. El ultrasonido también sirve en casos de complicación como la perforación, que vamos a ver como un absceso, una colección ahí periapendicular, y algunas veces podemos ver lo que es el apendiculito libre en la cavidad abdominal. La tomografía es el estudio de elección, el diagnóstico de la apendicitis aguda. Generalmente son aquellos pacientes que tienen una evolución no clara, tórpida, que han tomado antibióticos, que han sido manejados en su casa, que los han sobado, pacientes que han tomado test y que el ultrasonido no es concluyente. Entonces, la tomografía es una elección muy buena, donde se observa el apéndice distendida, inflamada, con inflamatorios, engrosamiento de la pared que realza. Y también en la tomografía podemos observar lo que es el apendicolito. También la tomografía nos sirve para caracterizar las complicaciones, como este caso que se complicó, una apéndice perforada con un absceso periapendicular. En otros casos de la tomografía, que es útil, por ejemplo en esta paciente, que es una paciente del Seguro Social, es una paciente femenina, perdón, no es masculina, es femenina, 34 años de edad, una paciente obesa, con dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha de 2 días de evolución,
con náuseas, hiporexia, no vómitos ni fiebre. Desconoce su fecha de última menstruación, es un periodo totalmente irregular, la prueba de embarazo negativa. Si le hizo un ultrasonido 6 horas previas a la tomografía, donde el ultrasonido era negativo, no había líquido libre, no se observó signos ecográficos de apendicitis aguda, y lo presentan nuevamente al servicio para un ultrasonido control. En una paciente obesa, si vemos una clínica como sí está bien localizado el dolor y tenía rebote positivo, pero una paciente obesa que por eso tenían dudas los diagnósticos, entonces lo presentaron para ultrasonido control. Y efectivamente una paciente obesa, puede ser que le haya tenido el apéndice, pero la obesidad era limitante al ultrasonido, entonces en consenso decidimos hacer la tomografía, y en la tomografía se observó el apéndice cecal inflamado, distendido, que medía más o menos 8 milímetros y que no había ninguna complicación. Entonces es un buen caso donde la tomografía es útil, ¿no? Para una paciente obesa con un cuadro no muy claro de dolor abdominal. Otros casos que son importantes son los pacientes ancianos, el diagnóstico de apendicitis aguda. Este es un caso del Hospital Escuela, una paciente de 89 años de edad, con un dolor abdominal totalmente difuso. La paciente solo tiene antecedente de una hernia inguinal. Y vemos que el hemograma, pues los leucocitos del paciente están normales, lo presentan al servicio por sospecha de apendicitis aguda. Al hacer el ultrasonido, pues lo más llamativo del ultrasonido era la hernia, que no era una hernia inguinal, era una hernia femoral de este paciente, estaba abajo del ligamento inguinal, y el asa protruida, miren que tenía un anillo inguinal amplio, que no se predispone a estrangulación de las hernias, aunque es frecuente que las hernias femorales sufran estrangulación, ¿verdad? Pero vemos que hay vascularidad a nivel de las asas del material, del contenido del saco herniario, y hay un poquito de líquido libre. Pero esta paciente de 89 años era una viejita con un dolor abdominal, tenía signos de irritación peritoneal, no toleraba el colgante conductor, y el hallazgo que tenía en la fosa ilíaca derecha una colección de unos 20 ml aproximadamente. No se pudo observar el asa de apendicitis aguda, es más, la paciente la presentaron por la hernia más que todo, pensaron que estaba estrangulada, pero hallazgo fue eso, hallazgo en la fosa ilíaca derecha, pero no se pudo observar ninguna imagen que fuera sugestiva de apendicitis aguda. Se reportó lo que se vio en el postoperatorio, pues efectivamente era una apendicitis que estaba perforada. Y recordemos que el ultrasonido disminuye enormemente su sensibilidad cuando el apéndice está perforada. Y es el hallazgo postoperatorio de esta paciente de 89 años de edad. Para que veamos que a veces el claro de apendicitis clínico no es tan claro y también las imágenes nos pueden confundir. Este otro caso que presentaron por apendicitis aguda, un paciente masculino de 59 años de edad con dolor abdominal totalmente difuso, no había distensión abdominal, náuseas, no había náuseas, vómitos ni fiebre. Y la sospecha que ellos tenían era apendicitis aguda, pero el señor tenía una masa que protruía a nivel del canal inguinal, y en algo ecográfico pues había contenido de una asa en el canal inguinal con edema de pared, pero tenía flujo vascular al Doppler, por lo que no estaba estrangulada. Y ese fue el diagnóstico que se le hizo al paciente al final. Como las hernias como causa de dolor abdominal también. Y otras veces, pues, cuando el apéndice no está en su posición más frecuente, entonces también es difícil el diagnóstico de apendicitis aguda, tanto clínico y para imagen, no digamos, como en este caso, que la paciente femenina cursó con dolor abdominal difuso, y en el ultrasonido transabdominal no había una imagen concluyente de apéndice, y se le hizo un ultrasonido transvaginal pensando que era un proceso ovárico, y lo que se encontró fue el apéndice a nivel pélvico, un apéndice pélvico. Y en otros casos, por el dolor abdominal bajo en hipogasia en fosa ilíaca derecha, sobre todo en mujeres, generalmente casi todos los presentan por apendicitis aguda, pero siempre hay que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo en mujeres. Un hombre puede ser el apéndice, un cálculo que esté ahí en la unión vesicouterina, lo que le puede doler a nivel de la fosa ilíaca derecha, pero en mujeres
El diagnóstico se amplía, los diagnósticos diferenciales por la patología ginecológica de la mujer embarazada, la patología ginecológica de la mujer. Y uno de los diagnósticos diferenciales en pacientes con dolor en la fosa ilíaca derecha, cuando son femeninos, tiene que ser sobre todo el embarazo ectópico. Recordemos que son mujeres de edad joven, segunda, tercera década de la vida. El antecedente de estos pacientes es importante, precisamente esos pacientes que son sometidos a cirugía, que han tenido antecedentes de cirugía ginecológica, o pacientes que han estado en tratamiento de fertilidad, o pacientes que han tenido antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria. Y generalmente estos pacientes tienen elevación de la fracción beta de la... Esta es la preembarazo positiva, pues de la elevación de la gonadotrina crónica humana. Y una paciente con dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, agudo, horas de evolución, se le hace el ultrasonido y lo que se encuentra es hemoperitoneo a nivel del espacio de Douglas, y se observa también una lesión heterogénea, está adyacente al útero, que capta flujo Doppler, y asociado al hemoperitoneo, pues el diagnóstico más probable en esta paciente, y además que tenía la preembarazo positiva, es un embarazo ectópico. Y a veces cuando el ultrasonido es concluyente, la tomografía también está indicada en la patología ginecológica, y el embarazo ectópico en una tomografía abdominal contrastada se ve como una masa que es de aspecto quístico, y la característica que realza en anillo, que es el signo del anillo de fuego que refiere. En este caso, que está hacia el fondo uterino, adyacente al fondo uterino, pues fue el diagnóstico postoperatorio, fue un embarazo ectópico. Entonces, siempre en las mujeres hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Y también el otro diagnóstico diferencial en la patología quirúrgica, en el abdomen agudo, en las mujeres son los abscesos tubováricos, como en este caso esta paciente que cursó con una enfermedad pélvica inflamatoria maltratada y se complicó con abscesos tubováricos bilaterales. En la tomografía abdominal se ve como están dilatadas las trompas uterinas, y adyacente al útero, a los dos lados bilaterales, se observan las masas con contenido hipodenso y que realzan la pared, que son compatibles con absceso en el diagnóstico postoperatorio. La otra causa frecuente en segundo orden son las patologías de la vía biliar. En esto, la colecistitis aguda y sus complicaciones son la causa más frecuente, también recordando la colangitis. Recordemos que la patología biliar es más frecuente en mujeres. Los cálculos biliares generalmente son mujeres mayores de 40 años, generalmente son obesas. Y los diagnósticos por imagen, pues, de la colecitis aguda, en ultrasonido recordemos que se observa la vesícula biliar distendida. Los signos específicos es que el cálculo esté enclavado en el cuello de la vesícula, que esté engrosada la pared mayor de 3-4 milímetros, que haya edema pericolicístico, y el engrosamiento de la pared o con edema de la pared, ¿verdad? En la tomografía también es útil cuando vemos el engrosamiento de la pared de la vesícula con un realce marcado, transmitación de medio contraste, hay cambio inflamatorio pericolicístico, y este paciente, y vemos el hito a nivel de la vesícula. Y en este paciente se complicó con una colangitis porque vemos el coledo que está dilatado y con un realce de la pared engrosada, ¿verdad? Entonces cursó con una colangitis secundaria a la complicación de un hito que se introdujo en el colédoco. Son diagnósticos de pacientes que tienen que ser intervenidos de urgencia, sobre todo en las colangitis, que es una emergencia quirúrgica que pone en peligro la vida del paciente, ¿verdad? Las complicaciones, una colecistitis, recordemos que se puede complicar con perforación, que sea enfisematosa, que se abscede. Este es un caso femenino de 57 años de edad, 7 días de dolor abdominal, con irritación peritoneal y blancos de 20.000, donde en el ultrasonido se observaban los litos, el engrosamiento de la pared, y hay una solución de continuidad en la pared de la vesícula biliar con cambios inflamatorios adyacentes, una pequeña colección. El diagnóstico fue una colecitis aguda perforada. También las colecitis se pueden hacer gangrenosas, sobre todo recuerden para mujeres femeninas, obesas, diabéticas, con alteración de estado de conciencia, leucocitos más de 20.000, donde se observan los cambios inflamatorios en la vesícula biliar, que está engrosada. Vemos que hay una solución de continuidad en la pared con formación de un pequeño absceso y la presencia de gas tanto a nivel de la vesícula biliar como intraluminal como a nivel de la pared. Y el diagnóstico fue una colecistitis gangrenosa. Entonces, la colecistitis y la colangitis son las patologías más frecuentes de la vía biliar que
nos dan un abdomen agudo quirúrgico. En orden de frecuencia, la patología diverticular, sobre todo los pacientes de la sexta, séptima década de la vida, donde los divertículos son muy frecuentes. El ultrasonido pues no es muy sensible para el diagnóstico de verticulitis. Cuando se debe observar se ve como una imagen sacral que protruye de la pared de colon descendente con cambios inflamatorios en la grasa perientérica, y se le hace la tomografía correspondiente y se ve la imagen sacral que protruye. Y recordemos que los divertículos realmente casi siempre se complican con abscesos o se pueden también con peritonitis, ¿verdad? Donde realmente son de emergencia quirúrgica. Siguiendo el orden de frecuencia, las cosas que siguen son las obstrucciones intestinales. Sabemos que puede haber obstrucción del intestino delgado y obstrucción del intestino grueso. Vamos a empezar por la obstrucción del intestino delgado. La obstrucción del intestino delgado se puede ver anomalías tanto extrínsecas del intestino, intrínsecas y una oclusión intraluminal. Generalmente, las principales causas, más del 70% de las causas de obstrucción del intestino delgado se resumen en dos, que son las adherencias y las hernias. Son las 70%, son, como decir, son las más frecuentes. Pueden haber otras causas como la carcinomatosis, pacientes con estenosis o atresia congénitas, los adenocarcinomas de intestino delgado que por sí son infrecuentes, y al venir la obstrucción de la luz, sobre todo por tumores polipoides, sobre todo los lipomas que son infrecuentes, los cálculos biliares que acompañan un hilo biliar y los besoares, ¿verdad? Que vamos a ver unos causas de cada uno. El estudio inicial, pues siempre es una radiografía simple de abdomen. Recordemos que la radiografía simple de abdomen, pues observamos la dilatación de las asas. Algunas veces podemos encontrar signos de perforación, como el gas libre subdiafragmático, pero muchas veces es inespecífica, no nos da la causa de ese estudio. Realmente los pacientes los presentan como para ultrasonido abdominal, aquellos pacientes que están con aquella gran distensión, donde sabemos que el ultrasonido pierde sensibilidad. Pero entre la medida de lo posible hay que tratar de encontrar signos que nos digan que es una obstrucción mecánica, como por ejemplo tenemos que reportar el calibre de las asas intestinales, tratar de evaluar todas las asas intestinales y tratar de determinar dónde se encuentra la zona de transición. En estos pacientes hay que indicar en el informe el contenido de que hay en esas asas intestinales, si el contenido es líquido, hay nivel líquido aéreo, si es sólido, o qué contenido encontramos en las asas, y reportar el sel líquido entre asas o ascites en estos pacientes. Son las utilidades que puede dar el ultrasonido, pero realmente casi nunca se encuentra la causa de obstrucción intestinal mecánica en estos pacientes, ¿verdad? Entre las causas, como les mencioné, lo más frecuentes son las hernias y las adherencias, ¿verdad? Más del 70% de las causas lo vemos así, como en este caso. Recordemos que cuando hay hernias externas de la pared abdominal, las más frecuentes de las hernias son las hernias inguinales, pero generalmente esas hernias casi nunca se complican. Es raro que se compliquen en las otras hernias, como las hernias femorales o las hernias de Spiegel, si son frecuentes que sufran incarceración o estrangulación, como en este caso una hernia de Spiegel, que recordemos que la hernia que protruyen en la línea semilunar de Spiegel, que es como un punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, por una debilidad de la pared de los músculos rectos abdominales. Hay protrusión de asa, vemos el signo en diana de la asa intestinal protruida con engrosamiento de la pared, líquido adyacente. Vemos que hay un anillo que es bastante estrecho, por lo que predispone bastante la estrangulación. Y secundario a esto hay una obstrucción intestinal con dilatación difusa de todas las asas de intestino delgado. Otras causas de obstrucción intestinal son las invaginaciones. Las invaginaciones de intestino delgado en los adultos son infrecuentes. Recordemos que las invaginaciones son más frecuentes en niños, en pacientes pediátricos, hablando del intestino delgado. Cuando hay invaginación del intestino delgado en adultos, generalmente son causas benignas que pueden ser asociadas a tumores polipoides, a veces las parasitosis intestinales también. Y el signo que se ve es el signo en diana de la asa yeyunal invaginada. Y a veces es importante reportar los signos de compromiso vascular, como el engrosamiento de las asas de intestino delgado, el edema o la prominencia de los vasos mesentéricos y el engrosamiento difuso de lo que son las paredes de intestino, que son signos de compromiso vascular.
Otro caso de invaginación intestinal en adultos, varón de 37 años de edad con diarrea y pérdida de peso, 2 semanas de evolución. Aquí la causa postoperatoria fue un pólipo, un lipoma de intestino delgado. Vemos el signo de Diana del asa yeyunal con su centro hipodenso en la tomografía. Vemos una reconstrucción con una proyección algo oblicua, donde lo que se observa es el asa de intestino dentro de la otra asa de intestino, ¿verdad? Que son signos específicos o muy específicos de lo que son invaginación intestinal. En niños, la invaginación intestinal son más frecuentes, el 90% recordemos son idiopáticas, un 10% hay algunas causas, sobre todo las parasitosis intestinales, ¿verdad? Generalmente recuerden que ustedes son pacientes lactantes realmente, con distensión abdominal, el niño está hipoactivo y tienen una heces sanguinolenta, ¿verdad? Como este caso, en el hospital escuela, un lactante menor con distensión abdominal de un día de evolución, con heces sanguinolentas, la referían como jalea de grosera. El niño estaba hipoactivo. Esto es característico de estos niños que generalmente durante el examen de ultrasonido están niños tranquilos, no lloran, no molestan. Y generalmente el signo, pues el signo de la dona en diana, con capas concéntricas, engrosamiento de la pared. Y la radiografía del abdomen, como les menciono, es inespecífica porque solo se ve la dilatación de las asas intestinales. Otra causa de obstrucción de intestino delgado son los cuerpos intraluminales, en este caso, en la tomografía que evidenció un enterocolito calcificado. Proximal a este enterocolito, pues se ve la dilatación de las asas intestinales delgados, y este signo que se conoce como el signo de S en el intestino delgado, que es muy sugestivo de obstrucción de intestino delgado, ¿verdad? Y en los operatorios, pues se encontró el apendicolito con los cambios por obstrucción, pero sin embargo no habían cambios de estrangulación ni isquémicos. Al momento de reportar o evaluar una tomografía por obstrucción intestinal, es importante decir si la obstrucción intestinal es alta o baja, decir si hay compromiso vascular, decir si hay estrangulación de las asas intestinales, y decir si hay algunas complicaciones como la perforación. Entonces la obstrucción intestinal puede ser simple, como en este caso, que es secundario a adherencia híbrida. En los casos de obstrucción intestinal, pues lo más específico es buscar o identificar lo que es la zona de transición, es decir, la zona de la dilatación del proximal de asas intestinales, una zona estrecha y posteriormente o distalmente el colapso de las asas intestinales, como en este caso donde hay una dilatación difusa de las asas intestinales y vemos una zona de transición estrecha que nos lo señala la flecha, que fue secundario a adherencia híbrida. Pero ¿por qué decimos que una obstrucción simple? Si observamos, las paredes intestinales están delgadas, realzan completamente, no hay ascitis en este paciente, entonces nos indica que no hay estrangulación de las asas intestinales. Otro tipo de obstrucción, la obstrucción en asa cerrada, que generalmente se da por vólvulos del intestino delgado. El signo específico de una obstrucción en asa cerrada es el signo de remolino, que lo representan los vasos y venas mesentéricas que están dilatados o retorcidos o un trayecto anormal, y son los que hacen el signo de remolino. Y en este caso, si observamos que hay distensión de las asas intestinales, este paciente cursa con ascitis, vemos el engrosamiento de estas paredes de intestino, son datos que nos indican que hay sufrimiento isquémico o estrangulación de las asas intestinales, a diferencia del anterior que era simple. Otro signo que tenemos que buscar en la obstrucción es el signo del pico, que generalmente representa la zona de transición. Proximal a este hay asas de intestino dilatadas, posteriormente a este hay colapso de las asas, o posterior o distal, quiero decir distalmente, que hay colapso de las asas de intestino delgado. Y es importante buscar signos de estrangulación siempre en los casos de obstrucción, como por ejemplo, vemos las asas de esta pared que no se definen totalmente, no se definen las paredes, no realza completamente tras la administración de contraste en las paredes, como en los casos anteriormente, que lo señala la flecha, y hay presencia de gas
intramural, neumatosis intestinal, que son signos que nos indican que esa asa intestinal está sufriendo, y vemos la marcada citis también que en estos pacientes, que es característico cuando hay estrangulación intestinal. La causa generalmente son adherencias, como les mencioné, el 70% son adherencias o bridas. Más signos que nos indican y que tenemos que reportar en la obstrucción estrangulada del intestino delgado. Miren este caso, donde lo que predomina, pues hay un borramiento difuso de lo que es el mesenterio. La flecha lo que nos señala son la presencia de gas intramural, que es neumatosis intestinal. Y en estos pacientes siempre también hay que buscar gas a nivel de la vena porta, porque es frecuente que cuando hay isquemia del intestino delgado, siempre se asocia a gas venoso portal. Pero también hay que observar bien las paredes de las asas intestinales, que son difusas. Vemos que hay unas zonas que no capta contraste, no se diferencia bien lo que es la pared abdominal con gas a nivel abdominal. Y en este caso vemos cómo hay un mayor realce de lo que es la vena mesentérica en comparación con la arteria mesentérica, que nos quiere decir que hay un grado de compromiso vascular arterial en este paciente. Otra causa de obstrucción intestinal son los fitobezoares, que son masas por tejidos vegetales no digeridos. Generalmente se observa una masa ovoidea que es moteada, es decir, se ve moteada por la presencia de gas a nivel de la masa. Y proximal a esta masa se observa la dilatación difusa de las asas intestinales, y proximalmente a esta masa pues vamos a ver colapso de las asas intestinales, ¿verdad? Que es el signo específico de obstrucción intestinal delgada, es decir, buscar la zona de transición. En este caso se observa la masa en esa zona de transición. Miren este caso del Hospital Escuela. Esta es una señora de 51 años de edad. Estuvo en la emergencia de medicina interna por 5 días, esta paciente. La paciente vino más que todo por el dolor abdominal difuso, con presencia de vómitos fecaloides. Y lo que me da la atención a esta paciente es que tenía alteración del estado de conciencia, por lo que los clínicos pensaban que podía ser buscarles causas como hepatopatía, o andaban pensando que puede ser algo intoxicación por el amonio, pues elevación del amonio, urea, que pudiera estar alterando la obstrucción intestinal, que pudiera estar produciendo la alteración de la conciencia. Pero después de 5 días, alguien le dio por interrogar a la paciente o revisar el abdomen a la paciente, por eso les pongo la imagen, donde observaron que tenía esta tremenda cicatriz quirúrgica la paciente, ¿verdad? Los antecedentes de la paciente, pues la paciente refería, o los familiares de la paciente, más que todo porque tenía alteración de la conciencia, que la paciente en su edad más o menos juvenil, niñez, había sido operada de una apendicitis que se complicó, lo intervinieron 3 veces por esa cirugía, y entonces estaba el antecedente, se presentó para ultrasonido con aquella gran distensión abdominal, con un abdomen difícil de avalar por esa tremenda cicatriz que tiene, pero al hacer el ultrasonido nos llamaba la atención, sobre todo predominaba la extensión de asas de intestino delgado, ¿verdad? Marcada distensión, estaban aperistálticas, con edema de la pared, pero a nivel de la fosa ilíaca derecha llamaba la atención esta imagen que se veía por ultrasonido, que conociendo los antecedentes de la paciente, lo más frecuente que estuviera cursando con una obstrucción por vías de adherencias, pero se mira esta tensión que nos impresionó que podía ser una imagen de invaginación, sobre todo la paciente de edad no frecuente los carcinomas del colon del ciego a nivel de paciente, que es la ubicación anatómica donde estaba esta lesión. Entonces lo dimos como ultrasonido como que era sugestivo de invaginación intestinal, sin descartar las vías de adherencia, ¿verdad? Al hacer la tomografía, pues se le pidió la tomografía a esta paciente. Vemos lo que predomina es la dilatación marcada de las asas intestinales de forma difusa. Vemos que la pared realza completamente todas las paredes, se ven los vasos que están en la pared que realzan. No hay ascitis, es decir, no hay signos de estrangulación intestinal. Y a un corte más inferior, a nivel más o menos de la válvula ileocecal, pues se miraba esta imagen, que en sí no representa como decir un signo de que haya una área de transición de intestinal, que es un signo de obstrucción intestinal, pero sí vemos como ese signo que así lo vimos como un arremolinamiento. Están arremolinadas las asas de intestino
bueno, estaba a nivel de la válvula ileocecal, entonces creo que estaba mezclado como ilion terminal y parte del ciego. Y es el eco de imagen que más predominaba, un poco más inferior del corte, donde se ve el intestino, el ilion dilatado a ese nivel, como con contenido fecal dentro del ilion. Y ven que la pared abdominal pues está toda deforme por las cirugías que hubo. Y el diagnóstico de esta operatoria o postoperatorio fue lo que vieron habían bridas y adherencia que eran claramente secundarios a la cirugía que tuvo de niña esta paciente. Lastimosamente la paciente falleció. Pienso que fue otra causa que no tuvo que ver con obstrucción intestinal, que fue la causa del fallecimiento, porque si ven las asas intestinales no hay signos de estrangulación, que son los signos de mal pronósticos cuando los pacientes fallecen, pero en este caso no había. Pero generalmente la paciente falleció. Siempre el mismo paciente, vemos reconstrucciones coronales en fase arterial, en una fase arterial y una fase portal. De esta paciente donde se observa la imagen que les mencionaba como un arremolinamiento de las asas, y proximal a toda esta imagen se observaba todo lo que es la marcada dilatación del intestino delgado. Y la pared realza totalmente, miren que no se observan signos de estrangulación en esta paciente. Otra causa es el hilio biliar. Recordemos que la triada de bilio biliar, desde el punto de vista de imagen, tenemos que observar el cálculo ectópico, es decir, que se introdujo a través del intestino, desde la vesícula, a nivel de las asas intestinales. Hay marcada distensión de las asas intestinales, decía Emilio, y hay presencia o hay colapso de la vesícula biliar y presencia de gas portal. Realmente con esos tres cosas que les menciono se puede hacer el diagnóstico de hilio biliar. Recordemos que es una patología totalmente infrecuente. Menos del 0.5% de los pacientes con patología biliar tienen complicación con un hilo biliar, ¿verdad? Y esto se los pongo lo que tenemos que mencionar en el reporte de obstrucciones intestinales. Tenemos que mencionar si existe o no obstrucción mecánica del intestino delgado, el grado o severidad de la misma, si hay obstrucción, si hay estrangulación o no del intestino, a qué nivel se encuentra, es decir, si es baja, superior al ángulo de Treitz, si es alta, perdón, superior al ángulo de Treitz, si es baja, a nivel del ángulo de Treitz, es decir, o tratar de identificar si es asa del ilion J1 que está comprometida, la causa que lo provoca, en algunas veces no se puede identificar o se presume, y si existen o no complicaciones asociadas como perforación, ascitis o el estrangulamiento de las asas de intestino delgado. Otra causa de abdomen agudo a nivel del intestino delgado es la isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica, recordemos que generalmente son pacientes ancianos, pacientes de la octava, novena década de la vida, que generalmente tienen antecedentes de enfermedad isquémica arterial en otras partes del cuerpo, puede ser cardíaca, puede ser cerebral, a través de miembros inferiores. Para fines de isquemia mesentérica tenemos que buscar signos que son específicos para esta patología, sobre todo tratar de identificar el trombo como defecto de llenado a nivel de un vaso mesentérico, como en este caso que vemos defectos de llenado a nivel de la arteria mesentérica superior. Y esta misma paciente observamos otros signos específicos de isquemia mesentérica. Aquí es importante comparar asas de intestino con otras asas de intestino. Si observan la paciente que tiene asterisco, en este paciente las asas que tienen el asterisco no se ve la pared de intestino delgado, no se ve claramente. En caso de esta asa, que no es la que está comprometida, vemos cómo la pared se define totalmente y vemos cómo los vasos rectos del intestino se marcan bien. Otro signo específico de isquemia mesentérica es el gas intramural o la neumatosis intestinal, ¿verdad? En estos pacientes. Y siempre en estos pacientes hay que buscar gas portal porque generalmente casi siempre se acompañan de gas portal, que son los signos más específicos de isquemia mesentérica. Otros signos menos específicos como el engrosamiento de las asas, la ascitis, son menos específicos para isquemia mesentérica. Vemos este otro caso en este paciente, el que se le hizo una embolización por un hepatocarcinoma y que erróneamente se introdujo material de embolización a través de la arteria mesenteria superior. Vemos el material hiperdenso a través de la arteria iliocólica, y a nivel de las asas intestinales vemos engrosamiento de las asas intestinales con pequeñas burbujas de gas de aire a nivel de la pared abdominal, ¿verdad? Que son datos de isquemia. En este caso fue por un émbolo. En émbolo, una complicación por una embolización. Fue una embolia. Este otro caso es un paciente con antecedentes de fibrilación auricular,
que predisponen a los trombos. Como les digo, tenemos que buscar los signos específicos de trombosis mesentérica. Vemos el trombo a nivel de la arteria mesentérica superior como un defecto de llenado, una imagen hipodensa. Y los otros signos específicos, que es el borramiento de la pared, que no captan contraste de las asas intestinales con presencia de gas a nivel de intramural, es decir, en la pared, neumatosis intestinal. Y la angiografía mesentérica, pues vemos que hay una obstrucción brusca del paso de contraste a nivel de la arteria mesentérica superior. Datos de isquemia mesentérica, trombosis mesentérica. Entonces ya vimos las obstrucciones de intestino delgado, las obstrucciones o las causas de obstrucción de neoplasia del colon, del intestino grueso, cambian totalmente, generalmente por orden de frecuencia, son las neoplasias, los vólvulos o la diverticulitis en estos pacientes, ¿verdad? En este caso vemos que hay una masa a nivel del colon, que en lo postoperatorio fue un adenocarcinoma de colon. Proximal a esta masa vemos la marcada distensión de todo el marco colónico con contenido de heces en su interior. Y vemos que también hay nemoperitoneo, es decir, este paciente se complicó con perforación intestinal. Vemos este caso, paciente del hospital de escuela, es un paciente masculino de 58 años de edad con dolor y distensión abdominal de 15 días de evolución, vómitos con contenido fecaloide, para evacuaciones de 3 días de evolución. Y lo que se observó en la tomografía, una tomografía axial con contraste en la fase arterial y otra reconstrucción coronal con una fase venosa. Lo llamativo de este paciente es la marcada distensión de las asas intestinales con contenido material fecal, pero hay esta imagen redonda en forma de diana, con engrosamiento de la pared y escaso líquido libre. A nivel, se logró localizar que era a nivel del colon, entre la transición entre colon ascendente y sigmoides. Y en la reconstrucción multiplanar se ve pues que está la imagen con engrosamiento total. Este paciente tenía engrosamiento desde todo lo que es el colon descendente hasta el recto, y nos impresionaba también que tenía un sigmoide redundante. Se dio como una obstrucción mecánica, probablemente secundaria, por ahí el paciente a un proceso neoplásico. En el operatorio fue un adenocarcinoma poco diferenciado de colon sigmoides, y también el operatorio lograron diferenciar que había un colon redundante en este paciente. Y generalmente el paciente falleció el postoperatorio porque el paciente estuvo como 15 días hospitalizado esperando cupos quirúrgicos, y como ustedes ven, este paciente tiene signos de estrangulación intestinal porque tiene las paredes engrosadas, captan poco contraste en las paredes, y hay engrosamiento difuso de todo lo que es las asas de intestino grueso, que había engrosamiento hasta el recto. Otra causa de obstrucción intestinal en pacientes o de obstrucción de intestino grueso son los vólvulos. Realmente hay vólvulos del sigmoide y hay vólvulos del ciego. El vólvulo del sigmoide, pues el signo muy patronomódico es el signo en grano de café, que realmente también es una U invertida, cuyo pico se encuentra a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Esta es una imagen de tomografía, una reconstrucción coronal con una técnica MIP, donde se observa pues el signo específico del grano de café. Es decir, son obstrucciones en asas cerradas. Y otra causa de abdomen agudo quirúrgico en nuestro medio, pues son los pacientes son los traumatismos, ¿verdad? Los traumatismos, se los vamos a mencionar. Recordemos que cuando hay traumatismo abdominal cerrado, los principales órganos lesionados en orden de frecuencia: vaso, hígado, riñones e intestino delgado. Generalmente los que terminan en cirugía son aquellos que tienen una lesión esplénica de grado 4 o 5, estadio esplénico, pero recordemos que también el evento quirúrgico lo determina también la condición clínica del paciente, ¿verdad? En estos casos de estallido esplénico, pues generalmente los pacientes se terminan en quirófano. Este paciente, que es un paciente joven, accidente en moto, en le pidieron ultrasonido FAT, donde le observamos esta contusión a nivel del segmento 8 hepático. Teníamos peritoneo aproximadamente 200, 300 ml. Se visitó la tomografía, donde lo que tenía también era una laceración de más de 6 centímetros que comunica los bordes hepáticos, y aparte siempre persistía la contusión que habíamos visto en el ultrasonido, y tenía el hemoperitoneo asociado. Vean este caso que nos llamó
pues nos sorprendió bastante cuando vimos el diagnóstico postoperatorio. Este caso es del Hospital Escuela, es un recién nacido, un niño de un día de vida aproximadamente, menos del día tenía cuando llegó al servicio de radiología. Lo presentaron, era referido a Mapala por distensión abdominal nada más. Cuando lo presentaron a nosotros, nos contaron o nos informaron que el parto había sido totalmente normal, que no había pasado nada en el parto, no había antecedentes de ningún tipo de trauma, pero en el ultrasonido abdominal que le pidieron, la marcada distensión que tenía de asas intestinales, pero lo más llamativo es que tenía líquido libre con ecos abundantes, que podía ser sangre o podía ser pujo o otro tipo de material, pero no era líquido, no era citis simple, sino que marcada distensión, ¿verdad? Se observaba esta imagen a nivel del flanco, más como hacia el hipocondrio izquierdo, que era una imagen que no se va a determinar, parecía asas intestinales, engrosadas, dilatadas, y como tenía esa forma típica, nos impresionaba, no era típica, sino que impresionaba como esa forma de dona, como engrosamiento concéntrico, entonces nosotros lo mencionamos como un dato de qué podía sugerir invaginación intestinal. Sin embargo, el paciente tenía meconio totalmente normal, entonces por eso lo vimos como subjetivo. Y el paciente tenía que terminar en cirugía por el hemoperitoneo que tenía, bueno, lo digo por los hallazgos postquirúrgicos, en el que encontraron hemoperitoneo, pero lo más llamativo, en este paciente en el ultrasonido el vaso no se le pudo observar, más que todo por esta imagen que estaba aquí. No se pudo visualizar el vaso de ninguna forma en este paciente y así lo consignamos, pero en el postoperatorio este paciente lo que tenía una lesión esplénica. Lesión esplénica fue el hallazgo importante en este paciente. ¿Cómo lo tuvo? Pues ya interrogando los residentes de pediatría, la mamá dice que sí, que en el parto llamaron como a 2 médicos más, que duró como aproximadamente una hora más o menos el parto. Entonces pensamos que de ahí pudo haber venido el traumatismo esplénico. Sin embargo, como les menciono, al momento de presentar al paciente sin ningún antecedente de trauma. Entonces por eso nos llamó bastante la atención. El paciente está delicado en UCI, pero todavía está con vida. Y siempre en el diagnóstico diferencial de los dolores abdominales agudos hay que descartar siempre la patología renal, sobre todo la litis renal, por el tipo de dolor que es el tipo de dolor de estos pacientes, que es un dolor de inicio súbito, de intensidad fuerte, dolor, entre pacientes 10 de 10, y entonces siempre tenemos que tenerlo presente, sobre todo en pacientes jóvenes, que llegan con dolor abdominal y hacer el diagnóstico diferencial cuando se presenta a nivel de en el abdomen inferior, ¿verdad? Siempre tenerlo presente estos pacientes. Y es más o menos los que les traía, sobre todo las patologías más frecuentes que vemos en la práctica diaria, de pacientes que generalmente no lo presentan para ultrasonido o tomografía y generalmente lo diagnosticamos con un abdomen que termina en cirugía.